Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios, para el estudio de la lección de escuela sabática. Y hoy nos toca, pues ya ha llegado el viernes, otra vez comenzamos el día de la preparación y para hoy, pues por supuesto, el repaso de la lección. Lección que titulaba Enséñanos a orar. Y pues antes de que comencemos el repaso de la lección de esta semana, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has regalado la vida y la salud y la oportunidad de poder despertar a este precioso día que tú nos regalas. Gracias por ser tan bueno con nosotros, gracias por tu misericordia. Gracias porque en tu inmenso amor podemos acercarnos a ti en estas primeras horas del día para estar en comunión contigo, Señor, aprendiendo de ti a través de tu palabra y acercándonos a ti a través de la oración. Ayúdanos mediante el poder de tu Santo Espíritu para que podamos entender, comprender el mensaje que tú tienes para nosotros en este precioso día a través de la lección de escuela sabática. Y también, Señor, que podamos poner en práctica todas estas cosas que aprendemos. Gracias por escuchar nuestra oración. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lección de esta semana es una lección interesante. Bueno, todas las lecciones son interesantes. Esta lección viene enfocada básicamente en cómo utilizar los salmos como oraciones. Es decir, ya sea utilizar en sí un salmo completo o un salmo específico como una oración, aplicarla a una situación, un momento que estamos viviendo en nuestra vida, o parte o incluir dentro de nuestra oración frases, versículos o partes de los salmos que se acomodan o encajan perfectamente en la situación que estamos viviendo. Y pues, como sabemos y veíamos desde la semana pasada, los salmos contienen sentimientos y contienen mensajes que son de cualquier época, o sea, no son solamente de la época en que se escribieron, sino que pueden ser de cualquier época. Una de las cosas que venía el autor planteando durante esta semana, y es que al comienzo nos indica es que debemos fomentar el uso de los salmos. ¿Por qué busca el autor que fomentemos o que se fomente el uso de los salmos como oraciones? Porque tienen muchos aplicativos y porque tienen muchas ventajas. ¿Qué ventajas podemos encontrar al intentar fomentar el uso de los salmos en la oración? Encontramos ventajas como, por ejemplo, que al ser palabras que fueron inspiradas directamente por el Señor, por Dios, están estructurados o contienen mensajes que no se centran solo en un aspecto, sino que involucran el aspecto completo de una oración. Es decir, incluyen el aspecto humano, porque el ser humano realmente estaba viviendo eso de alguna manera y ese sentimiento lo estaba sintiendo, ya fuera el de alegría, el de agradecimiento, el de alabanza, el de tristeza, el de angustia, el de dolor, el de ira, cualquiera que sea ese sentimiento lo estaba sintiendo realmente la persona que escribió el salmo, pero al mismo tiempo son sentimientos que son atemporales, que tranquilamente podemos estar sintiendo ese mismo sentimiento nosotros en un momento específico. Entonces se apega a la parte humana, pero también se apega a la parte de nuestra conexión con Dios para que podamos utilizarla de manera correcta. Es decir, está estructurado de manera que podemos expresar la parte humana, pero también viene con la parte divina incluida, es decir, con palabras de esperanza, de fe, de confianza, de todo lo que se necesita dentro de una oración equilibrada.
Entonces los salmos no nos dejan que nos centremos simplemente en nuestro dolor, en nuestra angustia, en nuestro propio sentimiento, sino que nos lleva más allá, a expresar también sentimientos que quizás no es natural para nosotros sentirlo humanamente, pero que el Espíritu Santo nos puede ayudar a sentirlo a través del amor, la ayuda, el poder y la misericordia de Dios. Como por ejemplo, en medio de un momento de angustia, de dolor y de tristeza, poder expresar también palabras de fe, de esperanza, de agradecimiento, incluso de alabanza a Dios por todas sus misericordias. Entonces, fomentar los salmos es importante porque pueden ayudarnos muchísimo a la hora de elevar nuestras oraciones. También el autor nos viene mostrando, ya como metiéndose un poquito más en el tema de utilizar a los salmos como oraciones, nos viene mostrando, por ejemplo, algunos de los temas. Por ejemplo, dice aquí la confianza en los tiempos difíciles. Y pues todos como seres humanos hemos tenido momentos difíciles en algún momento. Y como hemos tenido momentos difíciles en algún momento, así también los salmistas tuvieron momentos difíciles en algún momento y expresaron oraciones en esos momentos difíciles que pueden ayudarnos a nosotros también a la hora de cruzar por dificultades, para que podamos expresar oraciones significativas al Señor. Por ejemplo, nos muestra el Salmo 44, donde muestra la aflicción que tiene el salmista, como por ejemplo en el versículo 2, tú con tu mano echaste las naciones y las plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque se apoderaron de la tierra por su espada. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni por su brazo los libró, ni su brazo los libró, sino tu diestra, y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste con ellos. Oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Es decir, este salmo está expresando confianza, está haciendo como un recuento. Esto podríamos catalogarlo dentro de un salmo histórico, porque repasa un poco la historia de Israel y cómo Dios atendió a las súplicas del pueblo de Israel. Pero también expresa la angustia y el mal que está pasando. Dice, nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza, cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. Y después expresa su necesidad. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Miren cómo los salmos expresan todos estos sentimientos al mismo tiempo, porque equilibran la oración. ¿Qué quiere decir? Que el salmista que está allí, el pueblo está pasando en ese momento por un momento muy difícil. Así que al expresarle a Dios la necesidad, lo que está sintiendo en el momento, no se olvida de expresar la confianza en ese Dios. Es decir, repasa lo que Dios ha hecho con ellos en la historia y fundamenta su fe en eso, y con la fe en que lo que sucedió fue real, que realmente pasó con el pueblo. Entonces, en base a eso tiene confianza para decirle al Señor, no te olvides para siempre, vuélvete a nosotros, libra a tu pueblo, porque sabe que es el mismo Dios que realmente va a actuar en sus vidas. Así que los salmos nos ayudan a expresar confianza en los tiempos de dificultad,
en los tiempos difíciles. Pero también nos estaba mostrando que hay salmos de desesperación. Por ejemplo, el Salmo 22, que hablábamos que el Salmo 22 es espectacular. El Salmo 22 tiene una particularidad. Voy a decir esto porque no sé si alcanzaré a subir un tema específico sobre el Salmo 22, pero el Salmo 22 no expresa un evento histórico que haya sucedido realmente a David. Este es un salmo de David. Y pues lo que está allí expresado realmente David no lo vivió. Así que este es un salmo que podríamos llamar puramente profético. Hay salmos que son tipológicos, es decir, que ocurrió un hecho específico que se aplica luego a nivel más grande, macro, ya sea en la persona del Señor Jesucristo, ya sea en la experiencia del pueblo de Dios a nivel global en los últimos tiempos, tipológico. Pero este es profecía pura y nos muestra un salmo de desesperación, un salmo en el que se expresa dolor y angustia. Podemos hojear, por ejemplo, los versículos 2 en adelante. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿Ves? Hay confianza de que ese Dios sí actúa y por eso clama a Él. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza. Es decir, es un salmo de desesperación, pero esto es un salmo muy difícil de catalogar, porque podemos decir que es un salmo de desesperación, pero los versículos del 22 en adelante nos hablan de alabanza, de glorificación, de alegría. Entonces, también podría ser un salmo de alabanza y de alegría. Algunos se han confundido tanto que incluso algunos eruditos dicen que es un salmo que no es uno solo, que son dos salmos que han sido, por decirlo así, empalmados, pegados uno al otro, de dos salmistas distintos. Pero este salmo comienza con una frase muy conocida: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos muestra que el mismo Jesús utilizó los salmos aún en sus oraciones, en sus momentos de mayor desesperación. Es decir, aplicó el salmo de desesperación en su momento de desesperación. Esto habría que profundizarlo más, porque pues no es exactamente así. Aunque podemos darle esa connotación, no es precisamente así. Pero bueno, no me puedo explayar en el Salmo 22 en este momento, pero podemos ver que hay una expresión de angustia y de desesperación, pero a partir del versículo 22 encontramos alegría, glorificación, alabanza al Dios Todopoderoso. Dice el 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, lo que significa que es un salmo completo. Si estás pasando por momentos difíciles, complicados, esto es un salmo maravilloso que te ayudará a expresar la angustia de tu corazón, de la situación tan compleja y difícil que estás pasando, pero también te enseñará, aún en medio de ese dolor, poder elevar también alabanzas y glorificación a nuestro Padre, dándole a entender que confías en Él y que te va a ayudar a cruzar por ese trago amargo y saldrás victorioso al final. Y precisamente de eso nos seguía hablando el autor de la lección y nos hablaba acerca de la desesperación a la esperanza. Porque de eso se tratan estos salmos, y nos presenta otro salmo maravilloso que es el Salmo 13, que
que presenta la desesperación del salmista en ese momento. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Muestra su desesperación, pero concluye el salmo diciendo: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Es decir, le expresa a Dios toda su desesperación, pero al mismo tiempo nos va llevando paulatinamente a la esperanza. Es decir, estamos en un momento de desesperación, pero tenemos un Dios que aún en medio de esas situaciones difíciles nos puede otorgar esperanza e incluso, no digamos alegría, pero por lo menos sí esperanza y más tranquilidad en los momentos difíciles. El Salmo 13, al igual que el Salmo 22, son salmos maravillosos que nos ayudan a tener un equilibrio a la hora de nosotros orar. Si aprendemos de los salmos a la hora de crear nosotros nuestras propias oraciones, aprenderemos a elevar oraciones más equilibradas, más acorde con la esperanza y con la fe que tenemos. Pero el salmista termina mostrándonos cómo los salmos pueden ayudarnos incluso a tener confianza en que Dios nos va a restaurar. Aún después de pasar por situaciones complejas, puede darnos la restauración. En el Salmo 61 al 5, voy a leer solo el versículo 4, dice: has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Los salmos de lamento suelen entenderse como oraciones que van a utilizar las personas en momentos difíciles. Tendemos a veces, y eso nos lo explica el autor de la lección, y es el hecho de que a veces tendemos a evitar estos salmos cuando estamos en un momento de alegría, de gozo, de júbilo, de alabanza y de agradecimiento a Dios. Tendemos a evitar los salmos de lamentos, las lamentaciones. Pero no es necesariamente así. Y viceversa, o sea, aunque no lo dice aquí la lección, pues también podemos hacer la aplicación al contrario. Cuando estamos en momentos de desesperación, de lamentación, de angustia, de dolor, no tenemos por qué excluir los salmos o evitar los salmos de alabanza, de alegría, de glorificación, de honor a nuestro Dios. Ambos en cada situación nos puede ayudar, aunque parezca paradójico a la situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Salmo de Lamentación, aunque estemos pasando por un buen momento, nos puede enseñar dos cosas importantes. Una, que en algún momento todos tendremos que pasar por momentos difíciles y que debemos preparar nuestro corazón para ello. Dos, a tener compasión por aquellos que están pasando por esos momentos difíciles, que podemos ayudar, que nos puede dar de pronto la sensibilidad suficiente como para compartir con nuestro hermano cuando sufre y ayudarle y tener compasión de él, de nuestro hermano o de cualquier persona que pase por un momento difícil. Y viceversa, o sea, cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando leemos un salmo de alabanza, de gloria, de agradecimiento, de alegría, con eso, esos salmos nos pueden mostrar, en el momento de tristeza, nos pueden mostrar que también
En algún momento todos pasaremos por alguna situación que nos dará la alegría y también nos dará la esperanza para saber de que ese momento difícil no será eterno, sino que en algún momento Dios nos va a sacar, nos va a salvar, nos va a liberar y nosotros podremos cantar y alabar y agradecer a Dios con toda la alegría del corazón. Así que los salmos todos servirán en todos los momentos, porque son importantes para cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, yo espero que la lección de esta semana les haya enriquecido su vida espiritual, pero grandemente. Y sigo insistiendo, vamos a leer los salmos como matutina durante este año. Ahí voy, yo estoy leyéndolo como matutina, poco a poco. Ahí, yo no soy muy regular para las matutinas, pero con este, sí, con los salmos quiero ser muy regular para hacer mi matutina, para que el Señor traiga bendición a mi vida y te invito, porque quiero que Dios traiga muchísimas bendiciones a tu vida, consuelo, alegría, gozo, esperanza, a través de su palabra en los salmos. Mi querido hermano, mi querida hermana, quiero invitarte para que compartas este mensaje con todas las personas que más puedas, con la mayor cantidad de personas que puedas. Compartir la palabra de Dios. Necesitamos esparcir la palabra de Dios de manera abundante para que otros puedan conocer de Dios, que podamos testificar de todas las maneras posibles acerca de nuestro maravilloso Dios. Te invito también para que dejes tus comentarios. Haznos tus comentarios de la lección de esta semana. ¿Qué te ha parecido la lección de esta semana? ¿Qué has podido aprender? ¿En qué te ha bendecido la lección de esta semana en tu vida? Si no te has suscrito al canal, te invito para que te suscribas. Y mi querido hermano, mis queridos hermanos y hermanas, solo me resta desearles un muy feliz día, de antemano también un muy feliz sábado y que Dios les bendiga.